Juan, después de la renuncia, pasó 2 días en Estoril. Y en casa de mis padres ahí estaba el manuscrito. Entonces dije, bueno, a ver si cuela. Lo cogí. Y lo cogí. Y don Estaba Juan, en el despachito ese. el despachito. Y lo cogí. Fue mío durante Unos días. 48 horas. Y luego don Juan lo reclamó. ¿Pero dónde consta? Claro, y yo no pude decir, señores, que lo habrán tirado. No. Dije, señor, lo he intentado robar. Pero aquí lo tiene. Sí, pero 48 horas fue mío. Es este un capítulo central de la vida de Alfonso. Su trato con el rey del exilio, que se instaló a vivir en casa de sus padres cuando pudo volver a Madrid. Describe a la persona, Villa Giralda en Estoril, la preparación de su renuncia, cacerías, el matrimonio del príncipe Felipe, el Giralda, su barco, Pamplona y su muerte. ¿Cuál es tu primer recuerdo de don Juan, la primera vez que le viste? Mi primer recuerdo fue, yo tendría 4 o 5 años y fuimos desde San Sebastián a Osegor, donde don Juan hacía una escala. Él navegaba en aquella época en el Saltillo y había como un campeonato, no recuerdo de qué, y fuimos todos los hermanos de San Sebastián. Ahora mismo de San Sebastián a Osegor, con las autopistas se tarda, pues yo creo, una hora o hora y pico. En aquella época era un viaje. Y íbamos todos, me decía, haced el favor de no moveros en el coche porque os vais. Llegamos todos arrugadísimos, pero nos dio Porque lo que mucha... le preocupaba era que la ropa llegara en buen estado. Sí. Vosotros dabais igual, lo que importaba claro. era la ropa. Y nosotros nada. Y luego nos dimos cuenta que el más arrugado era don Juan. Don Juan llegó con una camisa que se veían los tatuajes, simpaticísimo, y las primeras palabras nosotros nos habían enseñado que teníamos que saludarle, bajarle la mano, bajarle la cabeza y decir nuestro nombre. Ignacio, Alfonso, tal. Y yo le dije, pues, Alfonso, señor. Y entonces él me dijo, mi hijo se llamaba como tú. Y tú eres igual de simpático que mi hijo, me dijo. Y entonces, bueno, ahí nació una especie de cosa que me duró. Es muy petulante decirlo, pero yo he tenido, afortunadamente, un padre extraordinario, un segundo padre que fue don Juan, y un tercer padre que fue Manuel Escalante, que conocí aquí en Santander. He sido una persona muy protegida en ese sentido. Eso es una suerte enorme, poder tener todas esas personas a tu alrededor. ¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste a ver a don Juan a Estoril? Y pues es muy pronto, pues yo creo que fue con 10 años, una cosa así. La segunda, me acuerdo porque fuimos en coche y vimos en Trujillo el triunfo de La. Sí. Eso marcó mucho. Que marcó mucho. Y después ya muchas veces. Y cuando ya don Juan puede volver a España, pues se instaló 7 años en casa de mis padres y luego ya cuando vendió Villa Giralda, compró la primera casa en la calle Lanzaíta y la segunda en la calle Guisando, Villa Giralda, pues a las 5 en punto todas las tardes llegaba y cenábamos muy a menudo con él.
Supongo que las conversaciones con él no eran iguales antes de que volviera a España que cuando volvió a España. Antes de volver a España había una gran incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir. Una vez que ya estaba aquí, la situación era radicalmente distinta. ¿Qué recuerdas de aquellas conversaciones antes de que pudiera volver a España? Bueno, Sobre todo ya antes de la instalación de don Juan claro, Carlos. las primeras conversaciones siempre estaban marcadas en la añoranza. Es decir, don Juan era rotundamente español. Nadie sabe, claro, estaba en Portugal, estaba al lado, iba a visitar mucha gente, sí, pero no estaba en España. Para él, el hecho físico de estar en España era fundamental. Y siempre había melancolía, siempre había nostalgia, siempre había recuerdos de la época de su padre, del exilio, de la Marina. A él le dolió muchísimo tener que dejar los estudios en la escuela naval, que en aquella época estaban en San Fernando. Bueno, pero siempre había eso. Pues a lo mejor si pasa esto, a lo mejor, claro, ya en España, asentado en España, don Juan se involucró total y absolutamente en la ayuda a la corona. Es decir, se olvidaron todos los enfrentamientos, que los hubo y lógicos. Y fueron unos años de mucha felicidad para don Juan, porque además don Juan se sintió reconocido, se sintió querido, se sintió respetado por unas Fuerzas Armadas que no lo respetaban y no lo querían en 1975. Y bueno, pues yo creo que fueron unos años para don Juan maravillosos, incluso con posterioridad a sus operaciones de cáncer de laringe. Si no me equivoco, él preparó su discurso de renuncia en vuestra casa. En nuestra casa. Y lo ensayó en vuestra casa. ¿Cómo fue esas horas? Mira, él se encerraba, él tenía al lado de él, él ocupó el cuarto de nuestros padres. Nuestro padre y nuestra madre estaban muy agradecidos también en ese aspecto, porque llevaban durmiendo 40 y tantos años juntos y se dieron cuenta que dormían mucho mejor separados que dormidos. Bueno, entonces don Juan tenía al lado de su cuarto como un despachito, que era donde escribió yo he tenido su manuscrito. En el manuscrito original hay solo 2 correcciones de otra letra, matizando, que son correcciones de don Pedro Sainz Rodríguez. Pero el manuscrito íntegro lo escribió don Juan. Y yo cometí un grave error, que es que ya había renunciado. Sabes que al día siguiente de la renuncia don Juan se fue a operar a Nueva York. No fue antes, no, fue cuando trajo a Alfonso XIII, al día siguiente, exactamente. Pero yo creo que don Juan, después de la renuncia, pasó 2 días en Estoril. Y en casa de mis padres ahí estaba el manuscrito. Entonces dije, bueno, a ver si cuela. Y lo cogí. Y don Estaba Juan, en el despachito ese. el despachito. Y lo cogí. Fue mío durante 48 horas. Y luego don Juan lo reclamó. ¿Pero dónde coño está? Claro, y yo no pude decir, señores, que lo habrán tirado. No. Dije, señor, he intentado robar. Pero aquí lo tiene.
Sí, pero 48 horas fue mío. Has mencionado la repatriación de los restos de don Alfonso XIII. Uno de sus objetivos fue conseguir volver a traer al Escorial A todos. los que estaban fuera. Yo creo que el primero que trajo fue a don Alfonso XIII y el último a don Alfonsito, no sé si me equivoco. Sí, y también trajo A doña Victoria Eugenia, a la reina Victoria, y a don Jaime, a don Jaime, claro. a sí. don Gonzalo Sí. y a la infanta Isabel. ¿Cómo vivía él eso? Pues claro, es una situación Él hizo la promesa, eso lo cumplió como un rito, porque él hizo la promesa. Alfonso XIII, en su conversación última con don Juan, le pidió dos cosas. No te olvides de tus otros hermanos. Alfonso XIII, sabes que tuvo 4 hijos fuera del matrimonio. No te olvides de tus otros hermanos. Tienes que ayudarlos con la mejor lógica que tendría don Juan en el testamento. Y devuélvenos todos a España. Y entonces ni se olvidó de sus hermanos y devolvió a todos a España. El último fue su hijo, don Alfonso. Que don Juan tuvo que hacer un esfuerzo enorme. Don Juan estaba ya ingresado en la clínica universitaria de Pamplona, se fue al Escorial un día frío, pero cuando ya terminó aquel proceso, yo muy pocas veces he visto a don Juan tan alegre, tan contento, tan satisfecho de haber cumplido con la promesa a su padre. Ya todos estaban en España y para siempre. Bueno, para siempre. Bueno, sí. Que a lo mejor, Veremos. que a lo mejor, Nunca digas para siempre, a porque lo estas mejor el cosas... psicópata este. También. La otra afición de don Juan, aparte de la vela, que yo creo que era relevante, que era la caza. Bueno, él era, vamos a ver, más que la caza en sí, a él le gustaba lo que iba después de la caza, que era la reunión, las partidas de mus, la cena, etcétera, etcétera. Él no era buen tirador. Su padre había sido un gran tirador, Alfonso XIII. El conde de Teba decía que el mejor tirador de la época. Pero yo creo que Teba lo decía un poco también porque no podía considerarse él mejor tirador que el rey. Y don Juan Carlos tira muy bien. Don Juan no había tirado mucho, porque en Portugal se organizaban de vez en cuando unas batidas, como le llamaban ahí, que son los ojeos. Bueno, pero no había mucha perdiz y no había... Y don Juan no tiraba bien. Y le molestaba mucho porque era muy orgulloso. Y más que la caza, lo que le gustaba era la post-caza, pero le encantaba la cacería. Y era de caza menor, no de caza. Bueno, Íñigo Laula, tu tío, el marqués de Laula, le convidó... Laula de soltero, ahora la Laula de soltero. Laula en Canarias, la Serna actualmente... ¿En la península? Sí. Le organizó una montería donde le hicieron... ¿Novio? Donde hicieron novio, sí. Eso sí que no lo he oído yo nunca. Sí. Donde hicieron novio y yo tengo ahí en el libro que tú tienes, que son las cacerías de don Juan, el último capítulo es precisamente esa montería con todos los que estuvieron presentes. No tengo que mirar eso. Sí. Y él asumió que el noviazgo lo tenía que sufrir Íñigo, porque no le iban a poner a don Juan a hacer el ganso. El Giralda, él era un marino. Él era un marino. Él se formó como marino, continuó como marino con la Armada Real Británica y siempre mantuvo esa afición al mar. ¿Cómo era él en el Giralda? ¿Con quién navegaba? ¿Cómo eran sus El Giralda era, vamos a ver, el Giralda era su casa.
Él donde recibía a sus amigos y donde disfrutaba era en el Giralda. Yo navegué unas 30 o 40 veces con él. En- y, y, bueno, y él era un hombre feliz, era un hombre diferente en el Giralda. Mira, voy a contar una cosa que, bueno, sí, eso. En la última navegación del Giralda, yo embarqué en Cartagena. Él quería llegar a Sevilla por el Guadalquivir, porque era en el 92 la Expo. Y bueno, pues llegamos a Sevilla al Guadalquivir, pero para ir de Cartagena a Guadalquivir hay que pasar por el estrecho. Teníamos buenísimo viento, un viento de levante que nos ayudaba, pero hacía fresquito, era ya el 30 de agosto, no sé, hacía un poco de fresco en la mar y él estaba como despidiéndose de la mar, muy serio, solo a popa del barco. Y Teo Leste me dijo, oye, ¿por qué no le decimos al señor que pase a la cámara y que... Señor, que hace un poco de fresco, ¿por qué no pasa? Pues estaba ya muy disminuido don Juan, tenía unos brazos que prácticamente eran hueso nada más. Y dijo, no, tengo que cumplir por última vez con mi rito. Teo, ¿sabes cuál es el rito? Ni coño, no tengo ni puta idea de cómo es el rito. Pero bueno, pues vamos a esperar a ver cuál es el rito. De ahí esperamos con don Juan. Y en el momento de pasar por Punta Europa, por Gibraltar, donde está Bandera británica. la bandera británica, don Juan, que era al mismo tiempo almirante honorario de la Armada Inglesa, don Juan hizo así y le hizo un corte de mangas que luego le grabamos y existe ese corte de mangas. Y lo justificó muy bien, dijo, yo a esa bandera la quiero mucho, es la bandera de mi madre, y es la bandera que me acogió a mí en la Armada. Pero yo a esa bandera la quiero mucho, menos cuando está ahí. Y bueno, pues ya sabíamos el rito. Y lo cumplió. Y llegó a Sevilla, pero ahí ya fue donde se puso. Llegó a Sevilla y desayunando en Sevilla notábamos que le costaba hasta tragar el café y de pronto se le manchó toda la parte de la camisa. Eso significaba que se le había cerrado el conducto aquí y se le había abierto otro. Y de ahí, de Sevilla a Pamplona. ¿Cómo fueron esos meses finales en Pamplona? Muy largos. Pues muy largos, tristes y dolorosos. Le trataron muy bien en la clínica. Salieron unas noticias absurdas de que Mario Conde, por medio de Jesús Cacho, que Mario Conde le había pagado la falsedad absoluta. Yo tengo todas las facturas. Sí, pero explica por qué las tienes. Sí, porque mi padre era el intendente general de don Juan, mi padre era el que pagaba las facturas con el dinero de don Juan, claro. Y a don Juan le costó morirse, pues no sé, en aquella época. Creo recordar las facturas. Hombre, nunca le cobraron ni Rafael García Tapia, ni el doctor Azanza. Eso ponía una rayita, pero eso era decisión de los médicos. No, eso es otra cosa distinta. Sí, pero a don Juan le costó, pues, yo creo que cerca de 7-8 millones de pesetas de facturas. No le pagó nadie nada. Pero ahí se empezaron ya a involucrar. Y al principio, pues yo iba los viernes hasta el domingo para verlo. Sí notaba que cada vez
cenábamos en su cuarto y él nos acompañaba a cenar sin poder cenar, porque se alimentaba por una sonda. Yo hice un viaje a Sudáfrica, me pidió que le contara mis... Y entonces me volví y yo fui unas 10 o 12 veces a verlo. Y a partir de ese momento empezó a ir también la familia real. Yo creo que sabían perfectamente cómo, pero no sé, cuando el rey, la reina y las infantas y el príncipe, etcétera, etcétera, empezaron a ir quizá con un mes o mes y medio pero porque no veían que iba a ser una cosa inminente. Y luego sí, estuvieron completamente pendientes. Y ahí hubo una circunstancia que a don Juan le preocupó mucho, que fue el cese de Sabino. Don Juan confiaba mucho en Sabino Fernández Campo. Decía que era un hombre muy inteligente y que era una persona muy necesaria para llevar la casa del rey. Y le preguntó por el entonces príncipe, que estaba saliendo con Isabel Sartorius en aquel momento. Y entonces don Juan le dijo a Sabino: Sabino, quiero ver al príncipe, que venga a verme el príncipe mañana mismo. Y al día siguiente estaba como un clavo el príncipe ahí. Pero eso no era en Pamplona, eso estás hablando de mucho antes, en Madrid. No, estoy hablando de Pamplona. ¿Estás hablando de Pamplona? Bueno. Y entonces ahí tuvieron una conversación, que es una conversación privada, que yo la sé porque me la contó don Juan. Entre otras cosas me la contó inmediatamente porque yo estaba allí. Testigo directo fue Teo Lestes, porque don Juan cada vez era más difícil de entender y bueno, pues es en el que le dio como una lección que él no era igual que los demás, que él estaba en la Constitución, que su formación era admirable, que era la mejor formación de un miembro de una familia real para un futuro reinado, pero que él tenía que elegir con otros conceptos, otros valores que no fueran exclusivamente los personales. Esa era un poco la síntesis de la elección. Mira, Pero estabas diciendo esto porque le preocupó cuando salió Sabino, que es lo que has empezado a hacer. Sí, porque Sabino estaba en contra de esas relaciones. Eran unas relaciones confusas. Ella era mayor, el príncipe todavía no estaba del todo formado. Bueno, no se veían institucionalmente correctas. Entonces don Juan nos contó cómo estaba él en el barco inglés, el Enterprise, puede ser. Enterprise, yo creo que sí. El Enterprise, por la India, y de pronto recibió un cable en el que se le daba permiso al guardiamarina John of Spain, que era su nombre en la John of Spain, para que visitara a su padre,
en Fontainebleau. Dice don Juan, claro, ahora es muy fácil, ahora coges un avión, Sí, sí. tal, y te presentas, en 20 horas estás en Fontainebleau, pero tú no sabes lo que fue. De la Y India. además, claro, yo temía eso. Don Juan sabía que eso iba a pasar. Y se presenta a su padre a Fontainebleau, él tenía pasión por su padre. Y entonces, bueno, y contaba a don Juan que mientras hablaba, ¿y qué tal tú? ¿Y qué tal con los... Oye, ten cuidado que a los ingleses hay que tratarles como ingleses, no como españoles, decía. Que Alfonso XIII jugaba con una carpetita de cuero azul. Y le daba vueltas y dice que se estaba poniendo como una pila ya con la carpetita. Y a la hora le dijo, oye papá, tú me has hecho venir de la India a Fontainebleau para preguntarme que qué tal y cómo tengo que tratar a los ingleses y tal. Y dice, no, mira, yo te he hecho venir de la India a Fontainebleau, entonces abrió la carpetita. Porque solo estas 12 mujeres pueden ser reinas de España. Había a la izquierda estaban las españolas y a la derecha estaban las extranjeras. Don Juan dijo, como yo no conocía ninguna, porque no conocía ninguna, no conocía ni a sus primas prácticamente. Pues don Juan dice, pues yo empecé a elegir por las que estaban más buenas. Entonces, esta no, y mi padre me ponía, no, esta es ortodoxa rusa, ya sabes los líos que pueden dar. Esta es anglicana, no te cuento yo lo que costó, esta es tal, esta no. Elige en este lado. Y él eligió a la infanta Esperanza. Y entonces dice, Juan, hay que elegir bien, porque nos estamos jugando la dinastía y la continuidad. Bueno, papá. Y así, y dijo, y claro, con Esperanza, no, muy bien, una chica estupenda, pero hay que asegurarse los hijos. Y papá, tú me estás hablando como rey o como ginecólogo. Y le dijo el rey, en el caso que nos ocupa, te hablo como rey y como ginecólogo. Te casas con María. Y ya está. Y ya está. ¿Y para qué le puso 12? ¿Y para qué le puso 12? Claro, es lo que decía. ¿Pero por qué me ha hecho ese paripé? Claro, sí, yo hubiera obedecido Igual. siempre sus órdenes. Y luego tuvieron 4 hijos y fueron un matrimonio relativamente feliz.